Él se sentía frustrado porque era estar como en el cadalso después del autogol. Andrés recibió su último adiós. Más de 120.000 personas asistieron a su despedida. Humberto Muñoz fue trasladado hasta la cárcel Modelo de Bogotá. Buenas tardes, soy Diva Yesurún y a partir de este momento abrimos el expediente final de una leyenda del fútbol llamada Andrés Escobar. Aún duele en el alma su recuerdo. El dolor sigue vivo, es imborrable. Este mes, exactamente el día 13 de marzo, el paisa cumpliría 52 años de vida. Medellín no olvida aquel fatídico 2 de julio de 1994. Fue el día en el que se cometió el atroz crimen que dividió en dos la historia del fútbol nacional y que además dejó una honda herida en el balompié mundial. Es que nadie, absolutamente nadie, entendió qué fue lo que pasó. No te vengas para Medellín. Quiero dar la cara. Andrés cada vez se fue quedando solo. Decide decir, yo lo maté. Chonto, mataron a Andrés Escobar y yo. ¡Uy! Recordemos que el homicidio de Escobar fue exactamente 10 días después de un partido que trajo consecuencias fatales. Es que parece que lo estuviéramos viendo. Nuestra selección era la preferida para ganar el Mundial de Fútbol de Estados Unidos. El planeta amaba a nuestros futbolistas, eran unos ídolos, pero la desilusión por la participación de ellos fue enorme. Estoy teniendo una pesadilla. Fue una locura ese momento, desencajado mi papá, mi hermana, mis hermanos. Todo fue un desastre. Nuestro equipo periodístico reconstruyó paso a paso sus últimos días de vida para presentarles la historia de hoy. Así que comenzamos nosotros por Medellín, luego pasamos por Bogotá y llegamos hasta Ecuador. Hablamos con los personajes que lo conocieron íntimamente, quienes fueron testigos de lo ocurrido. No nos digamos mentiras, muchos perdonaron, pero no olvidaron lo ocurrido y aún hoy lo lloran como si fuera el primer día. Yo todavía hasta a veces converso hasta con él o le pido... Hay que ser sinceros, Medellín en ese entonces era otra ciudad. Es que un promedio de 7.000 muertos anuales a manos del narcotráfico y la delincuencia común convirtieron en ese entonces a la capital antioqueña en una ciudad dominada por el régimen del terror. Los tentáculos de los capos estaban en todos los círculos sociales, políticos y económicos del país. Era terrible lo que sucedía. Todo en el país estaba cruzado por el narcotráfico, incluyendo al fútbol. No nos hizo justicia. 24 años y 8 meses después de lo ocurrido, muchos se preguntan ¿dónde están los implicados en la muerte del futbolista? ¿Se hizo justicia? ¿Cuáles fueron los motivos reales de su homicidio? ¿Fue por una apuesta entre los narcotraficantes más poderosos de aquel entonces? Hay muchos interrogantes en el aire. Nosotros les contaremos los detalles de esta historia que sigue lacerando el alma de su familia. Han sido 25 años donde todavía yo lo lloro. Señoras y señores, prepárense. Serán 60 intensos minutos en donde ustedes conocerán la historia de los últimos instantes de vida de Andrés Escobar. Una historia que tristemente mezcla la gloria, el drama, la intriga, el dolor, la impotencia, la rabia, el perdón, la decepción y, por supuesto, el amor por una pasión llamada fútbol. Andrés
Andrés fue de la gente. Era un ejemplo para todos. Un buen miembro de familia. Él se sentía frustrado por un autogol. Estaba triste. Flaco, no vas a salir. Todavía yo lo lloro. Corría el año 1993. La Colombia de aquel entonces era muy distinta a la de hoy. El narcotraficante más temido de la historia, Pablo Emilio Escobar Gaviria, el rey de la coca, había sido abatido a tiros en Medellín el día 2 de diciembre, luego de sortear 17 intensos meses de persecución por parte de las autoridades. En aquel entonces, dar de baja al narcotraficante más poderoso de la historia tuvo unas implicaciones muy delicadas para la situación sociopolítica de Colombia. ¿Quién lo iba a creer? Quienes lo mataron terminaron heredándolo. Y estoy hablando de los famosos Pepes. Vuelvo y le reitero el saludo a los Pepes. Aquí estamos. Había un señor que se llamaba Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, que fue lugarteniente de Pablo Escobar y socio, y después se convierte en su principal enemigo. Están los Castaño, le hace Fidel, fundador de las autodefensas, y Carlos, pero ellos terminan quedándose junto a otros, perdóneme la expresión, lavaperros o narcos de más baja ralea, quedándose con las rutas de ese narcotráfico. Desde siempre, esa combinación de narcotráfico y fútbol ha sido un cóctel explosivo. El poder del dinero que proviene de la mafia, unido a la pasión que desata el balón, sobrepasa todo límite imaginable. Y hemos vinculado a los equipos Atlético Nacional y Deportivo Independiente de Medellín a esta noble campaña. Todo en el país estaba cruzado por el narcotráfico, incluyendo al fútbol. Y la selección no escapó. Si bien Andrés Escobar permaneció siempre ajeno a esos mal llamados patrocinios que ofrecían los narcos más poderosos, es imposible desconocer que varios de sus colegas sí tenían vínculos con esos oscuros empresarios. Se hablaba de injerencia de los varones de la droga en la conformación del equipo. Un aplauso para don Pablo Escobar Gaviria, después de ese maravilloso saque de honor. En que un narco, un capo de X región, era el padrino de X jugador y era padrino del otro. La plata de la mafia corrompe, distorsiona, pudre. Y yo creo que eso incluso llegó a tocar a la selección Colombia, desafortunadamente, como lo había hecho con el fútbol profesional. Andrés Escobar era uno de los futbolistas con mayor respaldo por parte de los amantes del fútbol. Tenía una hoja de vida impecable. Un taquito del área la saca Andrés Escobar. Andrés fue de la gente y fue tan natural, fue tan sencillo, tan humilde, tan auténtico, que era un hombre que no tenía que fingir absolutamente en nada. Jamás lo veía uno de mal humor, por el contrario, la gente no lo conoce bien. Andrés era un tipo supremamente payaso, supremamente con un sentido del humor muy grande. Andrés era un ídolo, Andrés era una persona querida, que no maltrataba a nadie. Le encantaba y le gustaba ayudar a los demás. Porque Andrés iba y le daba regalos a los niños en los semáforos, repartía plata, una persona muy caritativa, muy buena. Fue el primer futbolista colombiano en anotar un gol en el templo sagrado del fútbol, el emblemático estadio de Wembley. Fue titular en el Mundial Italia 90, luego de que Colombia permaneciera ausente durante 28 años. Andrés Escobar arranca, tiró. Jugó 238 partidos como profesional, 51 de ellos en el seleccionado nacional. El balón queda atrás ahora para Andresito Escobar. Andrés Escobar fue un referente, primero por la calidad de juego que tenía y segundo porque como persona era un ejemplo para todos los jugadores de la selección y de Nacional. Él era una persona decente por naturaleza. Era un ser integral, era un buen miembro de familia, un muchacho alegre, siempre pensando en los demás. Estaba muy enamorado de su novia Pamela Cascardo y le prometió que en diciembre de ese año llegarían al altar. La pareja tenía una enorme ilusión porque sobre el tapete existía una millonaria propuesta para jugar en el Milan de Italia y el paso siguiente sería radicarse en ese país.
habían comprado su apartamento, es más, me había llevado a su apartamento, feliz de que lo viera, de mostrarme el sitio donde iba a vivir. Quería conformar su familia, soñaba con tener hijos, que le encantaban los niños, y él se moría con mis sobrinos. El país siempre había soñado con regresar a un mundial. Ese equipo de fútbol conformado en 1994 tenía un carisma especial. Se convirtió en la más grande esperanza de los colombianos. Todos eran unos astros y Andrés Escobar era una de sus principales figuras. En sus hombros reposaba gran parte del deseo de ganar la Copa del Mundo. Hubo una ola de exitismo, no solamente entre los jugadores, sino en la sociedad en general. Se le había ganado a la Argentina 5-0, con lujo, con capacidad, con eficiencia en la definición. Entonces, digamos que todos esos ingredientes nos dieron para pensar que el seleccionado nacional estaba entre los candidatos a conseguir el título. Allí vaticinó Maturana, tuvo una frase premonitoria dijo: ahora sí nos jodimos, no nos van a perdonar si no vamos a ser campeones del mundo. El paisa venía de recuperarse de una delicada lesión en su rodilla que lo mantuvo lejos de las canchas durante las eliminatorias. Alguien le llegó a decir que los tiempos no le iban a alcanzar para estar en el Mundial. Fue tan profesional e hizo de todo por la recuperación, y esa fase de la fisioterapia fue muy dura para él, intensa, dolorosa, pero alcanzó a recuperarse y llegó al Mundial. El 14 de junio, Andrés viajó a Los Ángeles, Estados Unidos, con la nómina tricolor. El avión de Avianca en el que se transportaron era prácticamente una sede del carnaval. Incluso, desde antes de viajar, se ofrecían paquetes turísticos donde se incluía el contacto con los jugadores y hasta alojamiento en el mismo hotel de la selección, el Marriott. Era una enorme fiesta color amarillo, azul y rojo. No voy a culpar a la gente porque es que la gente va a ver sus ídolos viajando con ellos. Es lógico que van a querer fotos, van a querer una serie de cosas. Y eso fue lo que pasó. Entonces, la fiesta comenzó desde allí, ¿no? Y todo fue un desastre, la logística fue un desastre. Nosotros teníamos mucho contacto con los periodistas, con los aficionados en el hotel. Se fue acumulando tantas cosas que explotó a lo último. Era una época muy informal del fútbol colombiano. Se manejaba todo con mucho tropicalismo. Y arrancó el Mundial. Un partido como todo inicio de los torneos y más de un Mundial. Difíciles, tuvimos muchas opciones de gol, más que Rumania y más para irnos en ventaja al inicio del juego, pero no fuimos eficaces. No se supo asimilar y en los planes de nadie estaba ni siquiera un empate con Rumania. Cuando Hagi mete ese gol desde un costado que Córdoba se queda mirando, el equipo ya se perdió. Colombia no estaba preparada mentalmente, futbolísticamente era un equipazo. Yo creo que eso es de los mejores de la historia en Colombia. Pero aún quedaban 2 partidos más por disputar. Con lo que nadie contaba era con que 2 días después de esa primera derrota, Chonto Herrera, el famoso lateral derecho, sufriría un embate del destino y su hermano fallecería en un accidente de tránsito. Me acuerdo que André fue el que más me acompañó, pero siempre tuve la compañía de todos los muchachos, del cuerpo técnico, pero el flaco fue muy especial conmigo. Sumado a eso, también en la víspera del enfrentamiento contra Estados Unidos, el técnico Francisco Maturana encontró amenazas de muerte contra la familia de Gabriel, el famoso Barrabás Gómez, hermano del Bolillo. Una amenaza que hablaba mucho de la rosca paisa, que si
Jugaba yo, pues nos iban a matar a Maturana, a la familia. Tenía todo muy controlado. Nosotros estábamos en una charla técnica, llegamos a una charla técnica y Pacho no llegaba, ni Bolillo, que eran pues, los entrenadores. Y cuando llegó lo vimos angustiado, inclusive se le salían algunas lágrimas. No hubo ni charla técnica ese día. Fue muy, muy triste. Entonces íbamos a jugar con Estados Unidos, entonces yo no pude jugar. Entonces... No lo podíamos creer, eso era como una historia de ficción. Bueno, yo creo que sí hay una ansiedad indiscutiblemente. Esa ansiedad se ha venido acrecentando a la medida que el momento cumbre se presenta. Así las cosas, llegó una nueva oportunidad para el seleccionado nacional. Estos astros del fútbol se jugarían una nueva carta para demostrar de qué estaba hecho su equipo. El partido comenzó. Hasta que llegó el infortunado minuto 33. Allí sucedió lo inesperado. Un autogol, que es una situación que ocurre con alguna frecuencia en los equipos de fútbol. Lo que pasa es que ocurre en medio de un mundial donde el exitismo nos había llevado a un escenario en el cual queríamos estar mínimo en la final. Pero el golpe se fue acrecentando a medida que iban pasando los minutos, porque ya empezó el desespero y la incapacidad de remontar el resultado. Ahí es cuando se advierte que la selección estaba sin fuerza. Y nos dejamos llevar de esa situación. Y de pronto, por suplir el error de un compañero, en tratar de que ese error fuera minimizado con un autogol y nosotros con una victoria, poder minimizar esa parte que a la postre no pudimos y que marca algo con lo cual nos tocó vivir de ahí en adelante en el Mundial. Él se sentía frustrado porque era estar como en el cadalso después del autogol. Vimos la cara de Andrés de sufrimiento, de dolor. Cuando estábamos en la tribuna, pues todos estaban muy tristes. Una imprecisión por la que Andrés Escobar tendría que pagar un precio jamás imaginado. Desde que se terminó el partido, hubo un silencio total. Eso es muy desilusionante, muy triste. En las horas de la noche fuimos al hotel. Santiago, mi hermano, entró a saludarlo y le dijo que estábamos afuera, que le mandábamos pues un beso, el abrazo de solidaridad. Nos fuimos para la piscina, a la terraza, conversamos con él. Estaba triste, muy triste. Estaba muy amargado, traté de darle una voz de aliento y me dijo, cuide mucho a mi papá. Y en 8 días nos encontramos en Miami. Al día siguiente, Escobar fue convocado a una rueda de prensa. El inmortal zurdo aseguró que esa noche no había podido dormir bien, no solo por el gol, sino por el resultado del partido. Nos tenemos que levantar y tenemos que estar arriba de nuevo porque hoy es otro día, ya lo pasado es historia. A pesar de haber ganado el tercer encuentro 2-0 contra Suiza, era el momento de regresar a casa. La selección deportiva preferida, la que todos creían se llevaría la codiciada copa, se iba con las manos vacías y de paso con una enorme decepción a cuestas. Él decidió regresar a Medellín, nosotros le dijimos que se quedara con toda la familia, siguiendo el viaje por Estados Unidos y al final él tomó esa decisión de regresar. Andrés me dijo estas palabras, María, quiero ir a Colombia y quiero dar la cara de lo que pasó. Dar la cara era volver con el grupo de jugadores para responder, pero dar la cara era no dar papaya. Hernán Darío Gómez, el asistente, por ejemplo, invitó a Andrés Escobar a que fueran de vacaciones. Y el cuerpo técnico en general le recomendó a todo el grupo, a los jugadores, incluido Andrés, básicamente con Andrés,
que no se regresara al país. Yo hasta le dije a él, le dije, flaco, no vas a salir, no vas a salir, no vas a por allá, miren cómo está el ambiente acá en Colombia. Andrés repitió 1000 veces lo ocurrido a la gente en la calle, a sus seguidores, a los periodistas. Incluso expresó en el diario El Tiempo una frase que luego, después, se volvería inmortal. La vida no termina aquí. Consideraba que por un autogol a él no le iba a pasar nada. Cuando él dice aquí no termina, y está en lo cierto, es decir, un autogol no puede ni siquiera explicar un resultado. La cita del zurdo Andrés Escobar con la muerte se acercaba a pasos agigantados. Hubo un silencio total. La cara de Andrés de sufrimiento, de dolor. Estaba muy amargado. Que no se regresara al país. Le dije, flaco, no vas a salir. Dar la cara era no dar papaya. Andrés estaba muy triste. Le costaba aceptar la derrota en el Mundial. Peor aún, cuando se decía que él era quien iba a heredar la bandera de capitán del Pibe Valderrama para el próximo Mundial. Andrés cada vez se fue quedando solo. Se encontraba él en un estado anímico muy bajo, muy decaído, con un complejo de culpa. Él no encontraba consuelo en los integrantes de la selección, ni tampoco en los familiares. Sentía un vacío muy grande, muy inmenso, y quería estar solo. Y al mismo tiempo, la necesidad de tener que estar hablando con personas, porque me lo contaba Juan Jairo Galeano a toda hora llamándolo al celular, porque quería hablar con alguien, quería que alguien lo escuchara. Cuando el viernes él llega a mi apartamento y yo ya salía, yo ya tenía en mi cama todo empacadito, mi maletín, y llegó y yo le dije, ¿y usted qué hace aquí? Yo ya me voy para Andes. Como él siempre charlaba, molestaba, jodía, cogió mi maletín y me lo vació y me dijo, usted tiene que quedar hoy conmigo acá en Medellín porque vamos a ir a dar una vuelta, vamos a ir a relajarnos, vamos a estar tranquilos. Él me llamó a la oficina, me dijo, salgamos y nos tomamos algo. Siempre íbamos a un sitio que ella llamaba el Niágara, que era cerca al Parque Lleras del Poblado. Y estuvimos ahí 5 de la tarde, empezamos a tomar una cerveza, tranquilos, con Jota, todo el mundo felicitando a Andrés, todo el mundo le brindaba. Todo lo organizó Andrés. Él muy tranquilo, relajado, olvidándose del autogol, olvidándose de las tristezas y él quería tener un programita de diversión sano como acostumbrábamos siempre, sin hacerle daño a nadie. Inicialmente estuvieron departiendo en varios estaderos ubicados en el barrio El Poblado de Medellín, pero ya era hora de subirle la temperatura al ambiente y decidieron desplazarse hasta Padopa, un exclusivo bar-restaurante en la Vía Las Palmas, una carretera que conduce hacia el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. Nos encontramos en la discoteca, pues ahí estábamos rumbeando, todo el mundo le ofrecía, él ya muy tranquilo, muy desinhibido, no le importaba nada. La noche continuó su curso, tomaron aguardiente, comieron picadas, escucharon música y también a lo largo de su estadía, Andrés fue blanco de burlas y críticas por parte de varios comensales. Cuando estas personas, donde están los hermanos y los amigos y las amigas, que era una mesa numerosa, ven a Andrés Escobar, le empezaron a recordar el autogol. Y le entonaban un cántico, algo así como autogol, Andrés autogol. Verbalmente a él lo agredieron y él contestó, hasta ahí. Pero ahí con el infortunio de que allá en el restaurante se encontraron con la gente que empezó a ofenderlo y entonces él prefirió irse. Nosotros acostumbrábamos cada vez que salíamos
pues a discotecas o a rumbear, nos íbamos para San Diego, porque en San Diego es un lugar tradicional, típico de Medellín, donde todos los amigos después de la rumba nos encontramos en un carro de perros muy famoso que vendían unos perros deliciosos y ahí nos íbamos a encontrar a comernos unos perritos. Inclusive hay una anécdota que una persona cuando estaban ahí le dijo: Andrés, salud por el autogolazo que te hiciste. Pero pues con toda la sencillez de la gente, y él cogió su aguardiente y le dijo: cierto que autogolazo. Ya tranquilo, la gente feliz con él. Por todos es sabido que la ciudad de Medellín siempre está cambiando. El progreso aquí se encuentra a la orden del día. La ciudad de hace 25 años no es la misma de hoy. Por ejemplo, este puente en la vía a Las Palmas en aquel entonces no existía. Y el bar donde Andrés se reunió por última vez con su grupo de amigos para estar de rumba quedaba ubicado justo allá, donde se encuentra hoy esa carpa. De ahí, en la madrugada, se desplazaría hasta este lugar, donde dejó parqueado su carro y donde vino también a cumplirle una cita a la muerte. Igualmente a él lo agredieron. Mataron a Andrés Escobar y yo. Ellos habían sido socios de Pablo Escobar. Perdonar, creo que no he podido. Decide, yo lo maté. Estamos reconstruyendo los últimos instantes de vida de Andrés Escobar, defensa central de la Selección Nacional de Fútbol de 1994 y del Club Atlético Nacional. Era la madrugada del 2 de julio de 1994, una fecha que Colombia definitivamente jamás olvidará. Andrés se encontraba en el parqueadero El Indio, en completo estado de indefección en el interior de su carro. Su amiga Natalia presentía que algo malo podría ocurrir. La persona que está con Andrés le dice: Andrés, prende el carro, vámonos. Andrés prende el carro, va a retroceder en el parqueadero del Indio. A ese entonces, cuando no lo dejan, le rodean el carro para que no se mueva y lo siguen insultando y maltratando. Andrés también reacciona, pues, airado, por así decirlo. Entonces es cuando aparece en escena Humberto Muñoz Castro. Nuestra tesis, la de nosotros, los fiscales de la primera instancia, es que la forma como se desarrolló la discusión, primero la provocación, segundo la forma como reaccionaron al reclamo de él, lo que provoca es la decisión del conductor de disparar. Son formas veladas de ordenar y demostrar y de exhibir poder. Muñoz no titubeó al dirigirse a Escobar. Con pasos firmes, fríos y certeros, llegó hasta el vehículo donde se encontraba el futbolista. Sin pensarlo dos veces, empuñó su revólver calibre 38 largo y disparó una tras otra vez. Hay unas fotografías que yo las tengo, donde Andrés trata de protegerse con sus manos y recibe un impacto en la mano, otro cerca del corazón y así sucesivamente seis disparos. La vida del hijo menor de don Darío Escobar quedó cegada. En cuestión de segundos se apagó. Era como si el tiempo se hubiera detenido. El desconcierto, el dolor, el miedo, la incertidumbre se apoderaron de los pocos presentes que se encontraban en aquel lugar. Y a las 5:30 de la mañana llega Natalia Martínez, toca con gritos, llantos. ¿Qué pasó, Natalia? Al despertarme yo le digo: ¿qué pasó, Natalia? Y ella me cuenta, me dijo que habían matado a Andrés Escobar. Cuando mataron a Andrés yo estaba durmiendo, estaba en la casa. Me llamó un amigo y me dijo: Chonto, mataron a Andrés Escobar. Y yo, uy. Imaginas uno a esa hora, la madrugada, que lo llamen. Eso es un sueño, es una pesadilla. Estoy teniendo una pesadilla. Yo estaba en Las Vegas, me llaman de la casa, me dicen: no te vengas para Medellín, mataron a Andrés. Ay, me dio un batacazo así. Yo me di cuenta fue en la mañana después, que llegaron los del DAS, que era la época, ¿no?, a darnos protección. Y entonces yo estaba en la casa cuando pues tocaron muy duro la puerta. Y pues lógico, yo me asusté porque... Entonces, ¿quién es? Entonces me dijeron: no, que los del DAS que asesinaron a Andrés Escobar. Entonces como que
toda la valentía que yo tenía en ese momento para abrir la puerta, me deshice de una forma muy rápida. Su familia se encontraba en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Estaba ajena a todo lo que estaba sucediendo. Barrabás Gómez fue quien les dio la nefasta noticia. Están en un hotel distinto al mío. Entonces yo los ubiqué y les dije, vea, me contestó la hermana y yo, hola Barra, ¿qué pasó? Se chocó Andrés, eso es lo que me dijo ella, se chocó Andrés. Le dije, María, no, mataron a Andrés. Pues madre, y pasa Santiago y eso fue un grito impresionante, ¿cómo así? Un desespero. Cuando sonó el teléfono a las 2:30, 3 de la mañana de Estados Unidos, yo inmediatamente entro al cuarto de mi hermana y las palabras que le escucho a mi hermana es, mataron a Andrés. Yo no lo podía creer. Fue una locura ese momento, la reacción de todos, desencajados, mi papá, mi hermana, mis hermanos. Pero hoy, después de 25 años, todavía me sigo preguntando por qué. La noticia creció y creció, el país quedó devastado, el mundo estaba aterrado. Por un autogol apagaron la vida de un ser humano, desmembraron el corazón de una familia, desgarraron el alma de todo un país, dividieron en dos la historia del fútbol mundial. Han sido 25 años donde todavía yo lo lloro. Es duro porque yo todavía hasta a veces converso hasta con él o le pido. Bueno, algo muy duro. La Fiscalía de Medellín dispuso a cerca de 150 de sus mejores y más expertos hombres para que en un gigantesco operativo buscaran y encontraran a como diera lugar a los asesinos del futbolista. Pues eran muchos investigadores y digo que en la tarde ya éramos un grupo muy numeroso de fiscales, pero eran fiscales que venían a hacer un acompañamiento necesario en las diligencias de registro, de inspección y de allanamiento. La incansable búsqueda comenzó, pero algo inusual ocurrió. Un ciudadano llegó hasta la estación de policía del sector Buenos Aires de Medellín, asegurando que horas antes le habían robado su carro, casualmente una camioneta Toyota con unas características muy similares a las que se desplazaba quien fuera el asesino de Escobar. Nos llamaron y nos dijeron, hay una persona formulando una denuncia por el hurto de una camioneta. Pues obviamente eso para un investigador es bocado cardinal. Y dice, ¿usted qué está denunciando? Que me robaron un carro, que anoche me asaltaron, ¿verdad? Pues venga, por favor, la Fiscalía hace uso de su prerrogativa de recibir esta denuncia, porque pues eso es un delito, entonces nosotros queremos verificar que ese delito existió. Entonces se va con nosotros. Entonces salimos distintas patrullas por toda la ciudad, al sur, al oriente, al occidente, al norte y al centro, en operativos de allanamiento. Las horas pasaban. Las autoridades sentían que cada vez estaban más cerca de encontrar a los responsables. Aquel hombre que denunció el robo de su carro fue trasladado de la estación de policía a la fiscalía. Sobre él recaía una sospecha. Constatamos que lo que él tenía era que lo que él se había hecho en el cuerpo era una manera de encubrir. O sea, no había ninguna manera para explicar que él se haya afeitado a primera hora de la mañana. Ya tiene los elementos propios del hecho. Ya él se nos empieza a parecer al homicida, su rostro, su físico. Entonces
Ya nosotros estamos convencidos que es él, les pedimos la orden de captura y él decide decir, yo lo maté. El mismo día, ya los fiscales tenían al culpable en sus manos. El país estaba horrorizado con esta historia que superaba la ficción. Una vez se confirmó que Muñoz Castro fue el autor del crimen, los nombres de los hermanos Santiago y Pedro Gayón Henao salieron a la luz pública. Había información de que tenían algún tipo de vínculos con grupos armados de la región, especialmente del suroeste antioqueño. Ellos habían sido socios de Pablo Escobar, habían sido socios de los Ochoa de negocios de caballos, y mire cómo es la vida, terminan de socios del cartel de Cali, no de los Rodríguez Orejuela, sino de la segunda generación que eran Pacho Herrera, Víctor Patiño Fomeque, Henry Loaiza el Alacrán. Precisamente en aquel entonces, Juan Santiago Gayón Henao estaba casado con Luz Cecilia Aristizábal, hermana del cantante Juanes. De ese matrimonio quedó una hija llamada Mariana, quien tiempo después fue incluida en la lista Clinton. Ellos tenían tarjetas de búsqueda de la Interpol y de la Europol. Y se descubre que eran unos señores dueños, además, de grandes negocios en Medellín, todo disfrazado por negocios legales. Negocios de ferreterías, negocios de ropa del centro de Medellín, negocios de comidas rápidas. Después del crimen de Andrés Escobar, el foco del país en general se puso alrededor de la familia Gayón, y más exactamente de Santiago y Pedro, que fueron quienes estuvieron mencionados en el expediente. El señor Humberto Muñoz Castro era un conductor, hacía parte de la nómina de la familia Gayón. Desde la muerte del futbolista, los hermanos Santiago y Pedro Gayón Henao han estado en la mira de las autoridades. Desde hace 3 años fueron incluidos en la lista Clinton y ellos comenzaron una batalla legal para demostrar, según ellos, que no tienen vínculos con el narcotráfico ni con grupos al margen de la ley. Entiendo que uno de ellos intentó comprar un frente paramilitar en la época del ralito y del acuerdo de paz con los paras para meterse y camuflarse como para, como hicieron varios narcos. Mientras las autoridades seguían sumergidas en el caso, Medellín despedía a su hijo. El país entero lloraba por su ausencia. Ese día estábamos como dopados. Especialmente nosotros, porque nosotros éramos amigos, compañeros y hermanos de Andrés Escobar. Estábamos dopados, nosotros no la creíamos. Para mí fue muy duro porque yo con Andrés éramos muy panas, muy llaves, muy bacanos. Andrés era de los que me molestaba en los viajes largos que hacíamos a veces. En los aviones era el que me decía, Chonto, vení, juguemos cartas. La vida sigue era lo que más me carcomía a mí, la conciencia, la mente, el corazón, el dolor cuando lo veía ahí tirado. Con ese dolor murió mi padre hace 10 años y se nos fue así porque no volvió a ser la misma persona después de la muerte de Andrés. Andrés recibió su último adiós. Más de 120.000 personas asistieron a su despedida. Una ciudad de 4 millones, todos detrás del féretro, detrás del cadáver, llorando, gritando, protestando por lo que había pasado. Y no se me olvida que don Darío lo único que dijo en ese momento, que no había hablado casi, dijo, toda esta fila es por mi hijo. Y le dije, sí, Darío. El país clamaba justicia. Humberto Muñoz fue trasladado hasta la cárcel Modelo de Bogotá. En
entendimos que ese hombre podía ser víctima de un ataque en Medellín. Tomamos la precaución de enviarlo a Bogotá para evitar un linchamiento o un asesinato. Fue condenado a 43 años y 5 meses de cárcel, de los cuales solo cumplió 11 años. Quedó libre por buen comportamiento. El asesino, el futbolista Andrés Escobar, fue dejado en libertad condicional. Entonces creo que en este caso hubo demasiados intereses, demasiadas mentiras. Los hermanos Gallón fueron vinculados al proceso por encubrimiento. Los condenaron a 15 meses de prisión. Pagaron una fianza de $1,5 millones de pesos. Inicialmente se les investigó como autores intelectuales de este crimen y también por, al parecer, haber intentado desviar la investigación. Ellos inicialmente manifestaron que no habían estado en el lugar de los hechos, después se probó que sí, estuvieron detenidos durante un buen tiempo. Y después la justicia colombiana creo que tuvo muchos vacíos. Hubo dinero para, con una fianza muy pequeña, los actores intelectuales estuvieran en la calle rápidamente. No nos hizo justicia. Creo que la justicia todavía falta por obrar. Para mí, nuestra sociedad, nuestras leyes están muy equivocadas y son muy blandas para las penas que necesitamos imponerles a esta gente que se equivoca. Es mejor uno no hablar de eso, pero lo del flaco sí no se hizo justicia con lo que le pasó a él. Dios se encargará de hacer justicia por sus propios medios. Nunca han aceptado hablar con los vinculados en este crimen que logró marcar no solo sus vidas, sino la historia del país. Me han buscado a mí, pero yo no he querido hablar con ellos. No quiero mentiras. Me los he encontrado un par de veces en Medellín, otra vez en el aeropuerto del El Dorado y me querían dar explicaciones. Yo no las he querido recibir ni espero recibirlas nunca porque la vida de Andrés no la remedia nadie. Cuando Andrés Escobar escribió la célebre frase que decía «La vida no termina aquí», tenía toda la razón. Su vida definitivamente no se apagó aquel triste 2 de julio de 1994. En este estadio que fue su casa, el Atanasio Girardot, donde debutó el 31 de agosto de 1986, hasta el último de sus días, este hogar le sigue rindiendo tributo a su memoria. Definitivamente el legado de Andrés Escobar nunca morirá. La familia de Andrés lo sigue llorando como el primer día. Son un ejemplo de unión familiar. En ellos el dolor está latente. Han sido 25 años donde todavía yo lo lloro. Sabíamos que teníamos que seguir adelante, que teníamos que ser una familia ejemplar, unida. Sabíamos que nada ya no lo iba a devolver. Confiamos, teníamos mucha fe, o tenemos mucha fe en Dios, entonces a mí eso la verdad no me perturba. Hay una justicia divina, porque creo mucho en Dios y no soy quien para perdonar o no, porque es de las cosas más duras en la vida, aprender a perdonar. Creo que no he podido, he hecho hasta lo imposible, pero no he sido capaz por lo que significó Andrés en mi vida. Durante 2 años, nadie aportó el número de Andrés Escobar en el equipo nacional. Su vacío se sentirá eternamente en el fútbol. Hace casi 25 años apagaron su existir y hoy en día es el ídolo de los niños de una generación que no lo conoció, pero que admira su legado.
Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana, y junto al equipo periodístico de Expediente Final llevaré hasta sus hogares la cronología de la muerte de Herman, el famoso Carepa Gaviria, quien falleció el jueves 24 de octubre del año 2002. Él tenía una cadena de oro y le dijo al kinesiólogo que lo único que lo podía matar era un rayo. Cuando lo giran, lo voltean, su nariz botaba humo. Era un crack, un avesado futbolista admirado, respetado y querido por el país, y en especial por la afición de los equipos Atlético Nacional y por supuesto el Deportivo Cali. Su inesperada muerte dejó una herida profunda. No sé qué sería de la vida de mi hermano si no hubiese sido profesional de fútbol. Para él todo fue muy rápido, llegar a Medellín en menos de un año, año y algo, ya estaba en el primer equipo, después escalar, estar en la Selección Colombia. Murió por un rayo que cayó en pleno entrenamiento. Eso marcó la historia del fútbol colombiano. Fue uno de los episodios más tristes para nuestra gente. Junto a él también falleció su colega Giovanni Córdoba. Todos los estadios del país les rindieron homenaje. Yo nunca había visto que un rayo matara a un jugador de fútbol, y menos en un entrenamiento. Uno siempre se queda con la reflexión, y por qué no se pudo evitar el que se entrenara en ese momento si se sabía que había una amenaza atmosférica. Su paso por los mundiales 94 y 98 fue fundamental para nuestro seleccionado tricolor. La muerte de Andrés Escobar lo afectó durante un largo tiempo. Ellos dos eran muy amigos. Eso lo afectó bastante porque ellos no esperaban eso. Ellos recién habían regresado de Estados Unidos del mundial. Herman se sintió perseguido, se sintió amenazado. 20 años después, su familia no se recupera de su muerte, ni de manera emocional ni económica. Aquí comienza Expediente Final. Bienvenidos. No, nosotros no tenemos resentimiento, nosotros lo asumimos como algo del destino, ¿cierto? Que mi Dios lo quiso así, pues. Palabras de Carepa Gaviria fueron: no me ha matado mi mujer para que me venga a matar un rayo. Pero con tan mala fortuna que ni el Carepa Gaviria ni Giovanni Córdoba lograron pararse. Herman Carepa Gaviria fue un jugador fuerte, aguerrido, intrépido, talentoso y temperamental. Sin duda, era todo un ídolo para los hinchas del Atlético Nacional y el Deportivo Cali. Pocos saben todo lo que tuvo que luchar para ganarse un espacio importante en el fútbol nacional. Fue difícil, el comienzo para él fue muy duro, porque salir de Medellín a Cali y esa rivalidad que siempre hay, con esa personalidad él se logró meter de una forma que se ganó un puesto. O sea, se ganó un puesto tanto en el equipo como con la hinchada, ¿no? Carepa era el líder del equipo. Era la persona que se veía muy calladita, pero cuando hablaba era para hacer reír a las demás personas. Era esos volantes de marca que llegaba con facilidad al área contraria y podía definir. Y empezó a desequilibrarse con este cabezazo de Carepa Gaviria. Yo diría el jugador universal que hoy reclama el fútbol europeo. Raro ver también a este hombre haciendo goles, Herman Carepa Gaviria. No sé qué sería de la vida de mi hermano si no hubiese sido profesional de fútbol. Pero la verdad, César, hay que decirlo, él era un poco flojo para el estudio. Gracias a su origen humilde, se dedicó a ser albañil. Sí, esos que trabajan en las construcciones, pero era pésimo. Definitivamente él nació para brillar en las canchas y no entre ladrillos y cemento. Herman, estando trabajando pintura, estando trabajando en lo que lo ponían a hacer los oficiales o los maestros, él se volaba.
se volaba del trabajo y se iba para sus entrenamientos de fútbol. La vida de nosotros era una vida normal, humilde, trabajadora. Muy humilde, llegaba aquí, se reunía con la gente, siempre con nosotros ahí. Venía aquí al negocio a tomarse su fresquito, muchacho muy callado. A los 16 años debutó en las inferiores del Atlético Nacional, el equipo más importante de Colombia hacia 1990. Su sueño lo pudo comenzar a construir gracias al apoyo de su padre, un tendero que amaba tanto a su hijo que confió ciegamente en él, sin saber a ciencia cierta qué tan lejos podría llegar. Solo tenía el pálpito de que su niño algún día sería una estrella. La verdad, Germán era sus ojos de mi padre, Germán. Mi padre siempre le decía el negro, mi negro, mi negro. Mi papá le apoyaba mucho y papá necesitó algo para... Mi papá le mandaba por unos guayos, mi papá le mandaba a mi hermana para que también le diera a él. Mi papá le enviaba poquito dinero porque la situación también de nosotros, 8 hermanos, no era muy buena la situación. Entonces mi papá hacía todo lo posible por recoger y enviarle a su hijo para que estuviera mejor. Fue admirable ver la forma como ascendió. En solo 4 años pasó de estar en las inferiores del equipo verde de la montaña hasta tocar el cielo al lado de la selección Colombia. Era de una familia que no tenía muchas posibilidades de darle educación a su hijo y encontró en el fútbol ese refugio para formarse personalmente y para tener una vida mejor. Y yo creo que Carepa la aprovechó. Y yo pienso que para él todo fue muy rápido. Para él todo fue muy rápido. Llegar a Medellín en menos de un año, año y algo, ya estaba en el primer equipo. Después escalar, estar en la selección Colombia. Nosotros lo animamos mucho, ¿no? Mi papá también. Más que todo mi papá quería que hablara con él. Mi hijo, para adelante. Si el técnico le dice esto, haga esto. Listo, deje que lo chiflen. Deje que digan lo que digan. Usted haga lo que el técnico le diga, eso hacía mi hermano. A nivel personal nosotros esperamos siempre lo que todos esperamos de los hermanos de uno, que sean lo mejor, ¿cierto? Que lleguen a selecciones, que lleguen a representar bien a la familia, como lo hizo él en su vida deportiva. Todo por Río Santos, el juego más me ha gustado. Pero el más duro, Nacional. No escuchaba los partidos era por radio, me acuerdo, por radio. Y uno al lado de él escuchando por radio. Qué felicidad, una felicidad enorme, grande, mi madre y nosotros todos. Y uno se llena de orgullo realmente con eso. A pesar de que era un poquito más joven que ellos, para ir 2 años menos, pero cada que jugaba demostraba que tenía condiciones. Mi hermano jamás en la vida se le subieron los humos, como se dice vulgarmente. Una persona tranquila, como ver a nosotros la misma cosa. Él no se llenó de orgullo, ni que soy esto, ni no eso. Muy humilde, muy buena persona. Nacional fue definitivo en la carrera del Carepa. Ahí comenzó, ahí se hizo, ahí se consolidó. Por Nacional llegó a la selección Colombia, lo lleva Pacho Maturana. Nacional era un puente hacia el éxito. ¿Por qué razón? Porque Nacional estaba cargando con el prestigio del fútbol colombiano, materializado en el título de Copa Libertadores de América. Todo el mundo miraba a Atlético Nacional. Nacional era el equipo a mostrar. Era un equipo que era vitrina para los jóvenes que venían, porque el equipo ya se iba, paulatinamente ya se iba renovando. No, él nos dio la casa. ¿Sí? A mi papá la ayudaba para el negocio. Y a nosotros pues, nos dio algo moral muy bonito, ¿no? Que es ser reconocido con la gente del pueblo. La gente todavía nos quiere, nos recuerda.
El kiosco Gavira también mejoró, aportó, hizo lo propio, sabiendo que él ya había trabajado con su padre y bueno, ahora sí vamos a darle vida a este negocio y nos aportó mucho, nos ayudó bastante y también fuimos avanzando. A mí me quitó mucha hambre, a mucha gente aquí. Era mercado, mercado, mucha gente. Iba a la casa a hacerle colita, que los 50 en ese tiempo eran muy humanitarios, muy humanitarios. Mucha gente le volvió hermano. Muy chévere. Que el monstruo nacional, desde que estaba hecho, un volantazo. El volante con más goles que hizo en Colombia fue él, volante de marca. Llegó y sentó a Barrabás, se olvidó para siempre Barrabás. Después de esos Olímpicos de Barcelona para el 93, ahí fue donde Germán ya empezó un nivel muy alto, entró a Copa América en el 93. Y fue algo muy rápido y de hecho ya después se necesitaba jugadores para una nueva renovación de la selección y lo que fue él caló muy bien, porque prácticamente era hacer el mismo trabajo que hacía en Nacional. Si algo lo dejó atónito a lo largo de su carrera, fue vivir desde la banca el legendario partido 5-0 de Colombia contra Argentina el domingo 5 de septiembre de 1993. Fue un día histórico para el país. Sin duda, esa tercera clasificación de Colombia para el Mundial dejó una huella imborrable en su corazón. Era un partido que por nosotros nunca pasaba un resultado así, de un 5-0. Nosotros por lo menos decíamos un 2-1, un 1-1 o un 0-0, porque ellos tenían una selección buena. Pero en el fútbol el que no los hace, los ve hacer. En el 5-0 no estuvo Carepa como titular, pero hizo parte de la selección. Yo creo que el 5-0 fue la demostración de que la selección Colombia sí le puede ganar a los grandes, incluso en condición de visitante y ante presiones de necesidad grande. 5-0 nos representó todo lo contrario de lo que le representó a Argentina. El 5-0 nos hizo más daño a nosotros que a los argentinos. Los argentinos pudieron recapacitar y reconstruir el equipo ya con Diego Maradona para el Mundial del 94. Nosotros nos quedamos en la milonga de que le habíamos ganado a Argentina, que lo habíamos goleado, y nos desconectamos de las responsabilidades que se tenían como equipo, que en ese entonces fue señalado por muchos como uno de los favoritos a estar en las instancias finales del Mundial. Ese día para nosotros fue comida gratis, bebida gratis, y entonces me acuerdo que nos llevaron al campín. Y en el camping me dice Carepa, ¿y qué vamos a hacer hoy, Turbo? Bueno, vamos para su calle, llegamos al hotel, me acuerdo en el hotel Tequendama, nos quitamos la corbata, dejamos el bolso y empezamos a hablar, bueno, los que van para la calle. Recuerdo que íbamos a Aristi, Carepa, Valenciano, Faustino, Aaron Lozano y mi persona. Vámonos para su calle. Destacarse rápidamente lo hizo ganar muchos seguidores y de paso grandes detractores. Uno de los más fuertes fue el campeón de la radio, Edgar Perea, quien abiertamente mostraba que no le gustaba la participación del novato. Perea quería jugadores con más experiencia y en aquel entonces la prensa era mucho más participativa, exigente con los técnicos y hasta agresiva con los jugadores. Si los partidos se ganan es con goles y los goles los meten los goleadores. Sí, yo recuerdo que fue bien polémica. Yo trabajaba con Edgar Perea y él criticaba duramente la convocatoria del Carepa porque no le gustaba como jugador de fútbol. Pero el Carepa tenía todas las condiciones. Decía Edgar Perea, ¿no? El locutor. ¿Usted quién es ese muchachito? ¿Qué va a hacer por allá? Entonces Hernán Darío le decía a Carepa que no le pare bola a nadie lo que diga la gente.
La gente decía que porque Nacional, pero nosotros sabíamos que él podía responder en esa posición. O sea, porque ya la transición de otros compañeros de nosotros era más lenta. Y era como una nueva generación, él y Harold Lozano. Y había gente que sí nos tiraba duro, verbalmente nos tiraba duro, pero bueno, eso no le para bola. Mi madre era una de las que decía que ella por eso casi no le gustaba ver y escuchar, porque cuando hablaba mal de su hijo, obviamente siendo la madre, pues ella lo sentía muy, muy en el fondo. En el Mundial del 94 nos fue muy mal, porque Colombia llega como favorito de muchos, que era un absurdo ser favorito sin tener historia y sin haber hecho un recorrido en los campeonatos del mundo. A nosotros, ese cuento que dice la gente, que nosotros fuimos allá, que a salir, que con guachafita, que rumba. No, nunca. Nosotros fuimos en Estados Unidos, que nosotros no conocíamos a nadie, nosotros todos eran en las piezas. A veces, de vez en cuando, es que se metía el folclore, que iban muchos hinchas a entrevistarnos a nosotros, otras veces iban a firmar un autógrafo, pero de ahí no pasaba. Es un desastre total. Terminar el Mundial como lo terminó Colombia se convirtió en un desastre total, con un agregado adicional que es la muerte de Andrés Escobar. Eso adentro era terrible. Adentro la selección Colombia era un duelo de carteles, eso era muy bravo. Eso volaba la plata, volaba el billete, el trago. Esos jugadores nunca se pudieron concentrar. Los jugadores perdieron totalmente la humildad. Cada partido es una historia. Hoy puedo ser que el villano, mañana salgo como el héroe. Eso es el fútbol. Pero ya una pérdida de un ser humano, sí, ya eso es algo irreparable. Yo no creo que por la cabeza ningún futbolista pase que quiere perder. Y más cuando tú juegas para tu selección, que la selección es la selección. Esos son jugadas que pasan, eso en el fútbol siempre hay errores que vienen, que uno tiene que saberlos enfrentar. Andrés nos pidió disculpas, que todo bien, y ahí el pibe como capitán nos reunió a todos, no pasa nada, tenemos que seguir para adelante. Y así fue, nosotros nunca bajamos los brazos por eso. Perdimos ante Estados Unidos y ya con un equipo suplente, donde jugó Carepa como titular, con Harold Lozano y demás, Colombia le ganó 2-0 a Suiza, que hubiera podido ser un bonito remate del grupo si le hubiéramos ganado a Estados Unidos. Yo ahí digo que todo el grupo se equivocó, yo incluyo directivo, incluyo directores técnicos, y que pronto no se supo canalizar eso, porque realmente éramos un equipo muy fuerte. Fallamos en muchas cosas, pero eso no es algo que nos sirvió mucho de experiencia, y yo no tengo queja de ese mundial, porque uno dio hasta donde uno pudo. Y el fútbol es un juego que uno tiene que perder y ganar, y uno tiene que saber aceptar también cuando gana y cuando pierde. Ya de pronto allá, cuando se llegó al Mundial, pues yo no tuve la oportunidad, pero siempre hablaba con los otros compañeros, ellos me decían, todo el mundo empezó hubo mucha brega entre ellos, muchas discusiones. Siempre hemos dicho en esto de fútbol, en ese tiempo las concentraciones eran muy largas. O sea, nosotros llegamos a durar 2 meses y pico concentrados, y llega un momento que la convivencia se torna pesada. Había un problema de enfrentamiento de clanes. El clan de los blancos contra el clan de los morenos. Eso fue muy bravo allá adentro. Al punto que el mismo Francisco Maturana, después de perder el primer partido, salió a decir, devuélvanle la pelota al mono. O sea, denle el balón a Carlos, porque a Asprilla, el Tren, los morenos no le pasaban la pelota a Valderrama. Y en ese mundial fracasamos, el equipo nunca se pudo compenetrar, las desavenencias internas fueron evidentes y salimos con un chorro de babas en el mundial de Estados Unidos. El problema no fue de capacidad futbolística, el problema fue de falta de responsabilidad colectiva.
olía como a una carne cuando tú la pones a un sartén, olía quemado, pero quemado. Su nariz botaba humo, su boca de igual manera, era sangre negra. Expediente Final está contando a Colombia paso a paso cómo fueron los últimos instantes de vida del recordado Carepa Gaviria. Luego de la participación de Colombia en el Mundial de Estados Unidos en 1994, los futbolistas empezaron a ser blanco de intimidantes amenazas provenientes de poderosos narcotraficantes. El Carepa no fue ajeno a eso. Cuando ya la selección queda eliminada, ahí es que nosotros escuchamos comentarios que se habían hecho muchas apuestas en Cali, en Medellín, en Bogotá. Y a nosotros nos hicieron una charla cuando veníamos en el charter de Los Ángeles, para acá, para Bogotá, que estuviéramos un poquito cuidados, que el ambiente estaba caliente, que nos cuidáramos. La gente no entendía cómo un equipo que llega al Mundial como favorito para muchas figuras hubiera salido en primera ronda y de una manera tan lamentable y tan triste sin jugar fútbol. A mí no se me olvidan las palabras de Pacho Maturana. Yo estaba ahí en Fullerton, en la concentración de Colombia, cuando Pacho Maturana reúne a los jugadores, incluido Andrés Escobar, y le dice a los jugadores: nadie va a entender el dolor que ustedes están viviendo más que sus familiares. Nadie va a comprender lo que para ustedes significa el haber defraudado sus propios sueños. Y les pide a los jugadores que por favor no den papaya, que se refugien donde más los quieren, que son sus madres, sus hermanos, sus padres en general, sus amigos de confianza, que no salgan a la calle. Sí, no, él estuvo muy decaído, esos días muy decaído, y hablaba mucho con los compañeros, con los que llegaron pues de allá, con todos los que llegaron de Estados Unidos, que todos les dio muy duro, y él también, pues él no fue ajeno a eso. Germán se sintió perseguido, se sintió amenazado, y hasta que mi hermano estuvo aquí en apartado cuando se vino, después de eso, la policía estaba constante con él, pendiente, cuidándolo, porque sí se rumoró por ahí que él era un compañero muy cercano de Andrés y de pronto sabía muchas cosas y lo estaban como envolviendo en un problema serio. Su alma se partió en 1000 pedazos cuando Herman se enteró de la aterradora muerte de su entrañable amigo Andrés Escobar, un dolor del que jamás se recuperó. Eran prácticamente hermanos. Juntos formaron parte del Atlético Nacional, fueron al Mundial y hasta eran compañeros de habitación en las concentraciones. Bastante, eso lo afectó bastante porque ellos no esperaban eso. Ellos recién habían regresado de Estados Unidos del Mundial. Y esa noticia pues a todos los impactó, por lo que significaba Andrés para el grupo, por el líder que era Andrés para el grupo. Para Germán fue dolorosísimo porque Germán compartía habitación con Andrés. Entonces, imagínate, eliminados. Luego a los días pasó lo que pasó con el difunto Andrés Escobar. Germán, compañero de habitación. Entonces, durísimo. Germán vino apartado, destrozado, triste todo el tiempo. Y se empieza a hacer una exposición internacional de que el fútbol colombiano ha estado en manos de la mafia y que habían matado a un jugador de fútbol por un resultado en un partido. Y ningún partido tiene que estar por encima de la vida. Volver al entrenamiento con el verde era complicado y la gente con ese dolor, ese guayabo, y muchos de ellos cuidaban ir a tomar. Ninguno quería jugar más en Colombia. Yo de hecho decía, yo no quiero volver a Colombia.
Con la partida de Escobar quedó un gran vacío en su corazón. Sin embargo, la vida tenía que seguir. Fue parte del Deportes Tolima durante un año. Volvió al Atlético Nacional, luego al Deportivo Cali. Pero él quería más. Germán el Carepa Gaviria era el capitán, era el líder, el jefe, le decían a él, en el Deportivo Cali. Aparte de eso, era de mucho respeto. Es que él era figura y ya capitán del Deportivo Cali. Ya no había que hacer, lo querían mucho. Hasta aprendió de la salsa. Él tuvo un contrato allá, no le fue tan bien como se esperaban. Comenzó figurando bien, después como que bajó el nivel, tuvo unos problemas. Y el contrato duró como 6 meses. Carepa no se adaptó, se devolvió, no jugó, no trascendió y yo creo que perdió una gran oportunidad en su vida. No, el jugador peruano y el jugador colombiano tienen una barrera inmensa, que es la nostalgia por el patio de la casa. Les cuesta al jugador colombiano y ese fue un fenómeno que vivió Carepa Gaviria y en esa época nosotros todavía no estábamos muy culturizados, no entendíamos que esa era una oportunidad o no la entendían esos jugadores, que era una oportunidad irrenunciable. Al regresar de Japón, llegó al Atlético Bucaramanga, luego al Deportivo Cali y hasta fue convocado al Mundial Francia 1998. Vamos con esa espinita pues, de querer hacer algo bueno en el 98. Carepa ya en ese momento, en el lapso del 94 a 98, ya se había consolidado como futbolista, de manera que ya las convocatorias de ahí en adelante a la selección era casi que un tema obligado. Hacia el año 2002 era considerado una de las estrellas del Deportivo Cali. El equipo era el líder de la tabla de posiciones. Giovanni Hernández se destacaba como el capitán. Carepa, apodado el jefe, brillaba en cada partido. Lejos estaba de imaginar que en el equipo que le generaba tantas pasiones, encontraría la muerte. El próximo año, ya a ser 2003, ya él pensaba pues retirarse del fútbol y ya dedicarse a estudiar la dirección técnica deportiva de fútbol. Fue instantáneo, no había nada que hacer. Porque uno no podía entender cómo un rayo iba a matar 2 jugadores de fútbol que estaban haciendo su trabajo. No todo lo investigado ha sido revelado. Hoy el canal Caracol abre el expediente final de Hernán el Carepa Gaviria, el hijo más famoso del municipio, Carepa, Antioquia. Estábamos calentando normalmente como calienta cualquier equipo en 2 filas y estaba muy nublado, muy oscuro. Me acuerdo que empezó a serenar, pero de una forma muy tranquila. Nadie como que le paró bola pues a esa llovizna, pero el cielo estaba muy gris. Y yo recuerdo muy bien estas palabras que llegó y dijo el utilero. Digo, muchachos, por favor, pásenme las cadenas y los anillos y los aretes de oro para guardarle que puede caer un rayo, o que va a llover, dijo. Y las palabras de Carepa Gaviria fueron: no me ha matado mi mujer para que me venga a matar un rayo. Él tenía una cadena de oro y le dijo al kinesiólogo que lo único que lo podía matar era un rayo. No, tenés, porque a mí lo único que me puede matar es un rayo. Recuerda muy bien que le pegan un balonazo en la cara a Leider Preciado. Y yo como decir, agua, 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 al utilero, agua, agua, para que por favor lo atendieran. Y vuelve y repite estas palabras Carepa diciendo: ¿cuál agua, HP? ¿Cuál agua? ¿No ves todo el agua que está cayendo?
Las estrellas del Deportivo Cali llevaban unos cuantos minutos entrenando en la sede campestre del equipo, en Pance, cuando pasó lo inesperado. Yo recuerdo, me levanté un poquito, a los demás dicen que de igual manera, pero cuando hay ese golpe y eso tan bravo que pasó, volteamos a mirar, todo el mundo llorando, gritando, y cuando miramos fue a Carepa tirado en la mitad de la cancha. Y me acuerdo que todos pasó muy rápido, pero con tan mala fortuna que ni el Carepa Gaviria ni Giovanni Córdoba lograron pararse. El técnico era Oscar Héctor Quintabani. Yo recuerdo que lo llamo inmediatamente y Quintabani, entre lágrimas, no me sabía explicar la situación. Dijo, cayó un rayo, estaba cerca de los dos jugadores y los mató. No, fui de los primeros en llegar con Castillo y estaba boca abajo, lo volteamos y no tenía ningún signo realmente que podamos decir, ¿no? En ese momento no tenía respuesta a lo que uno le gritaba, le pedía, ya estamos con vos, quédate, nada más. Pero pasó algo muy particular, que el Carepa Gaviria quedó en su hábitat, en la mitad del terreno de juego donde él desplegaba su fútbol. Ya no había nada que hacer. En cuestión de segundos, Carepa estaba muerto, y nadie pudo hacer nada. Los presentes no podían creer lo que estaba sucediendo. Me acuerdo que Carepa, cuando yo logré auxiliarlo, él olía como a una carne cuando tú la pones a un sartén, olía quemado, pero quemado. Cuando lo giran, lo voltean, su nariz botaba humo, su boca de igual manera, era sangre negra. Y los guayos, tenía los mismos guayos que Giovanni Córdoba. Fue realmente lo más difícil que he vivido en mi vida, ver mi gente caerse, tratar de ser solidarios, tratar de acompañarnos, de salir adelante, de la impotencia que en un momento determinado tenés en estas situaciones. Hubo de todo, hubo grito, hubo desespero, hubo llanto, desesperación, reanimación. Yo me acuerdo que el médico Mota en ese tiempo y Albarracín, que eran los médicos del Deportivo Cali, haciendo reanimación boca a boca, Carepa, Giovanni, pero ya era tarde. Dolor, llanto, se gritó por doquiera, nos cogíamos la cabeza, nos cogíamos de todo a través de lo que había sucedido, porque todos estábamos, era basado en lo que sucedía con Carepa Gaviria en un terreno de juego donde ya estaba muerto. No son buenas las noticias. Fuentes allegadas al cuadro Deportivo Cali acaban de confirmar el fallecimiento de Carepa Gaviria, el veterano volante del conjunto azucarero, después de haber sido impactado por un rayo cuando se cumplía a las 4:30 de la tarde de hoy un entrenamiento del equipo titular del conjunto Deportivo Cali. La noticia la vimos, fue por televisión. La información que le dio a mi papá y a mi mamá fue que ellos pues todavía no estaban muertos, sino que antes de un accidente, que sobre un rayo, Han sido trasladados los jugadores Giovanni Córdoba, Giovanni Hernández, Chumi Álvarez y Carepa Gaviria. Pero ya cuando televisión aparece que un extra y aparece Germán Gaviria y todo y muestran las imágenes y todo, ¿no? Esto es una realidad. Fue instantáneo, no había nada que hacer. Ya él ya estaba ahí, ya como se dice, listo. Vuelvo y te repito, la boca, su nariz, y en su cuerpo salía como humo. Y ya no había nada que hacer.
Todas las personas pensaron que era Giovanni Hernández porque dijeron en la radio que Giovanni Hernández o Giovanni había muerto. Tras eso sucedió. Pero fue Jovita Córdoba quien le tocó. Pero hubo una preocupación y una tristeza enorme, una desazón, porque uno no podía entender cómo un Rayo iba a matar 2 jugadores de fútbol que estaban haciendo su trabajo en un entrenamiento. El que se hayan mantenido entrenando en medio de la lluvia, en medio de los truenos, determinó tal vez una de las más tristes noticias, porque uno siempre se queda con la reflexión y por qué no se pudo evitar el que se entrenara en ese momento si se sabía que había una amenaza atmosférica. Me costaba creerlo, pero yo veía la noticia, o sea, porque fue una noticia mundial. Entonces, los compañeros del equipo, los chinos me decían, de las nacionales, un lining. Entonces, ellos no me explicaban bien, pero yo veía en la pantalla, en el aeropuerto de Beijing. Y bueno, ahí ya tomé la decisión pues de llamar y fue cuando ya me dijeron que era real. Yo nunca había visto que un Rayo matara a un jugador de fútbol, y menos en un entrenamiento. Pero después de que sucedió lo de Carepa y lo de Giovanni Córdoba, se empezaron a conocer noticias de que había habido casos anteriores donde los Rayos habían matado jugadores de fútbol en campos de juego. Su familia y la hinchada enardecieron de dolor, de angustia. La tristeza se tomó a Colombia. La prensa se enloqueció con esta noticia. El presidente líder del campeonato, Humberto Arias, estaba descompuesto. Perdió uno de sus hijos más queridos. Quería mucho, él me quería mucho a mí. Ahora lo trae del Cali. Y eso desde ahí partió mi vida en 2. Quedé desconsolado mucho tiempo. No era capaz de que me lo mencionaran y mi vida de ahí. Me sentí muy solo, saber que me quedé sin papá. Noemí de Gaviria, la esposa de Carepa, aún no entiende por qué la naturaleza le hizo una mala jugada a su compañero. Es algo muy duro, que cae de repente, ¿no? La muerte cae de repente. Y claro, mi mamá se puso mal, mi papá no. No creía en eso, hermano, pero el Señor es el que manda, hermano. No siempre hacer más nada contra la voluntad de Dios. Hasta aquí llegó, hasta aquí llegó. A las 2:55 de la tarde, el ataúd de Germán fue trasladado a Medellín, donde su cuerpo descansará en la eterna primavera. Lo que empezó esa crisis, entró mi papá en crisis, mi mamá, especialmente mi papá, porque él decía sus negros, y eran sus ojos, eran su luz. Y eso fue terrible y fatal para la familia. Dios los tenga allá con Andresito y con Rubén Díaz, porque eso era un discípulo aquí en la tierra, en el fútbol. Su cuerpo fue llevado al estadio Atanasio Girardot de Medellín, justo uno de los lugares que sirvió de testigo de su formación como estrella del fútbol. Allí lo despidió la hinchada, parte de su familia. El dolor es indescriptible. No, yo no quise ir al entierro de mi padre. Para mí me lastimaba, me afectaba mucho psicológicamente. No quería ver a nadie, yo estaba encerrado en mi cuarto. Mi familia me dijo que fuera, pero yo no quise asistir a ese entierro. Uno no sabe ni qué pensar, o sea, fue una felicidad, un orgullo ver cómo se le abalanzaban encima a mi familia, a nosotros, al féretro, a esa algarabía, ese elogio, aún estando allí. Nosotros no sabíamos por dentro qué era, o sea, nosotros
quedamos fue un choque, porque tiene uno como una, le daban a uno esa felicidad a los hinchas de gritar y corear Germán, 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 Carepa, Carepa, y nosotros ahí llevándolo para el cementerio. Y le alcanzamos a verlo, sí, eso estaba muy concurrido, tenía seguridad, todo eso estaba muy concurrido, entonces viajó mucha gente, vino mucha gente de Cali, de Palmira, hinchas del Cali, varios buses, la directiva. Su familia quedó como huérfano. Su líder se fue. A su padre es como si el alma se le hubiera apagado. Su mamá entró en un eterno shock. Sus hermanos se sumieron en una fuerte depresión. Hace 20 años se fue al Carepa y su esposa y sus hijas lo extrañan como si se tratara de aquel primer triste día de su partida. Nosotros, gracias a Dios, tenemos el negocio aquí toda la vida, que Él nos ayudó también. Entonces, de ahí, gracias al Señor, nos hemos sostenido todos ahí, mi papá, mi mamá, mis hermanos trabajan ahí, entonces trabajamos ahí. Y gracias al Señor, pues ahí estamos, ¿no? Dios no nos ha desamparado. No, nosotros no tenemos resentimiento, nosotros lo asumimos como algo del destino, ¿cierto? Que mi Dios lo quiso así, pues, que pasó de esa manera. No, resentimiento y odio no, porque nosotros sabíamos que para él era una pasión, el fútbol era una pasión y murió en lo que le gustaba, pues, cierto. No quedamos resentidos, agradecidos con Nacional, agradecidos con el Deportivo Cali, sí, con el Tolima, bueno, tenemos mucho que agradecerle al fútbol colombiano. Pero nosotros, por parte de nosotros, padres y hermanos, nunca hubo, se entabló demanda o que íbamos a que nos tenían que indemnizar. No, porque de igual manera él tenía a su esposa, a sus hijos, y ya Germán era, como se dice, harina de otro costal. Entonces, por parte de la familia Gaviria, no. Germán el Carepa Gaviria siempre será recordado como uno de los personajes más queridos y admirados del deporte colombiano, quien logró brillar en una época estelar del fútbol nacional. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana.